Ser Podcast. En la SER les podemos contar a esta hora la cierta perplejidad que está generando en las instituciones europeas la virulencia con la que el PP está atacando la gestión de los fondos europeos por parte del gobierno aquí en España. Griselda Pastor, corresponsal comunitaria, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues molesta, sí, sobre todo el momento, porque cuestionando la gestión del gobierno se cuestiona de facto la credibilidad de todo el proyecto. El bulo de que el sur usa el dinero del norte para gastos incontrolados era el discurso con el que los países más ricos han rechazado durante muchos años la solidaridad. Y esto es lo que ha cambiado con este fondo de recuperación para la inversión con deuda colectiva. España necesita obligatoriamente convertirse en ejemplo de cumplimiento, lo desea el gobierno y así lo quieren en las instituciones, donde nos dicen que serán rigurosos frente a la gestión del gasto, pero donde también empiezan a expresar, ya sin muchos tapujos, un cansancio profundo ante lo que nos añaden es una actitud inexplicable de los populares españoles. Griselda, gracias. Buenas noches. Es la noticia de esta noche, se lo empezamos a contar a esta hora en la SER, lo vamos a analizar en hora 25 con Pablo Simón. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Con Manuela Carmena, muy buenas noches, Manuela. Hola, muy buenas noches a todos. Y Enric Juliana, ¿cómo estás, Enric? Muy buenas noches. There are 20,000 sites where you can get tested in person for free now. Es sonido en directo, está compareciendo ahora mismo Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Lo hace en la víspera de que mañana se cumpla su primer año al frente del país. Pero más allá de evaluaciones y balance de logros y demás que pueda hacer, lo que es fundamental de lo que pueda decir en los próximos minutos el presidente de Estados Unidos es aquello que tenga que ver con el pulso con Rusia en Ucrania, que está derivando en una situación cada vez más inflamable, y la medida de esa fragilidad de la situación la dan los mensajes que ha enviado en las últimas horas el secretario de Estado de Biden, Anthony Blinken. Ha avisado hoy a los ucranianos de que tienen que prepararse para tiempos difíciles y ha advertido de que Rusia puede atacar en cualquier momento, es lo que ha dicho. Pablo Morán, buenas noches. Buenas noches. Hoy mismo Anthony Blinken le ha puesto adjetivo a la situación de la crisis de Ucrania. Lo ha dicho en la capital del país, en Kiev. Hasta allá ha viajado antes de verse este próximo viernes en Ginebra con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El Kremlin ha asegurado hoy mismo que no van a atacar o invadir Ucrania, pero Blinken no lo tiene tan claro. Pide a los ucranianos que estén preparados para tiempos difíciles y explica que Rusia está en disposición de doblar rápidamente su presencia militar en la frontera de Ucrania, que es de 100.000 soldados. Yo espero de verdad, con todas mis fuerzas, que mantengamos este asunto dentro de la vía pacífica y diplomática, pero en último término eso es decisión del presidente Putin. Putin justifica esa presencia. Es su respuesta, dice, al interés de la OTAN en Ucrania, en lo que considera su frontera y su área de influencia postsoviética. La desescalada militar no vendrá más que cuando los rusos se consideren o satisfechos o consideren que hayan llegado al resultado que buscan. Pero lo que busca en este momento el Kremlin es, por supuesto, no volver a la Unión Soviética, pero sí a las fronteras europeas de la Unión Soviética. Y este es el análisis de Carmen Claudín, investigadora del CIDOB. Inaceptable, y espero que no lo acepten de ninguna manera los americanos, porque es supeditar la libertad de opción de varios países y de 70 millones de personas. Lo que pide Putin exactamente es zanjar este tema con un acuerdo escrito por el que la alianza renuncie a instalarse de alguna forma en Ucrania, pero el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ya le vino a decir hace unos días que no. Dijo que eso sería romper un principio de la alianza, que es el respeto por la soberanía de un país como Ucrania, a cómo decida defender sus fronteras. Son, por tanto, la OTAN y Estados Unidos los que lideran esta respuesta a Moscú. Pero, ¿y Europa? En Europa, Alemania, también Francia, Il Consiglio europeo deve chiedere urgentemente alla Russia di adoperarsi per ridurle. Italia. Es hacer un llamamiento a la desescalada,
como ha hecho el canciller Scholz. O España, todos están pidiendo gestos de Putin hacia la desescalada militar, que puede ser lo que funcione más rápido en estos momentos, pero Europa tiene una influencia muy contada en el Kremlin. No les interesa en absoluto hablar con los europeos porque... Incluso mala prensa. Hay una voluntad de castigo a Europa, la Unión Europea, por parte de Rusia, porque llevan años acumulando resentimiento y lo van diciendo. La comunidad internacional sospecha que Putin quiere imitar de alguna forma lo que consiguió en 2014, la invasión de la península de Crimea. Es uno de los bocados que ya le ha dado a Ucrania y creen que ahora está repitiendo la misma estrategia de intimidación e influencia también en el terreno informático. ¿Pero por qué ahora? Apreciación, nada errónea, por cierto, de un momento de gran debilidad occidental. Creo que no se equivocan. España se ha comprometido a estar con la OTAN en el diálogo, pero también en la disuasión a Rusia. 10:11 de la noche, 9:11 en Canarias. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. Buenas noches. Buenas noches. Está usted en Washington. Ayer se reunió allí con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Por la información que tiene ahora mismo, ministro, ¿existe un riesgo real de que Rusia vaya un paso más allá en Ucrania, algún tipo de ataque o incluso una invasión? Bueno, efectivamente ayer me reuní con Tony Blinken, también con Nancy Pelosi, y evidentemente la situación en Ucrania centró mucho nuestras conversaciones. Estamos en el momento del diálogo en estos momentos. Pocas horas después de mi reunión con Anthony Blinken, él voló a Europa, donde está realizando una gira para retomar ese diálogo directamente con Rusia. Nosotros queremos esa vía, la vía del diálogo, y en esa todos los europeos y todos los aliados estamos unidos en la búsqueda del diálogo porque creemos que es la forma de solucionarlo. Si no diera sus frutos, pero evidentemente no estamos ahí y la situación ya es suficientemente tensa como para añadirle tensión, especulando con posibles escenarios, estaremos también unidos en la disuasión y en la respuesta. ¿Qué quiere decir que España estará en la disuasión? ¿En qué consistirá esa disuasión? Evidentemente, para que una disuasión sea eficaz, no se puede anunciar, pero hay una reflexión, tanto en el seno de la OTAN como en el seno de la Unión Europea, en la que España participa activamente, para dar la respuesta adecuada si el diálogo no diera sus frutos. Pero insisto, no estamos ahí, no anticipemos, no hagamos política ficción. Estamos en el momento del diálogo. Hace poco se reunió el Consejo Rusia-OTAN. Hacía 2 años que no se reunía. Es una muy buena noticia. Esa es la vía. Hay espacio para ello. Hay espacio para crear las medidas de confianza y que sea la vía del diálogo la que reconduzca y nos lleve a la distensión y la desescalada. Ministro, sin concreciones, obviamente, me dice, la disuasión solo funciona cuando no se anuncia, pero cuando usted habla de disuasión, ¿está hablando de política, economía o de una disuasión física, militar, no? Bueno, Europa tiene que estar lista para cualquier respuesta. Sin duda alguna, en estos momentos lo que estamos valorando son sanciones económicas, pero evidentemente no voy a ir más allá. Nadie debe de poder calcular el coste, porque lo que queremos es que sea el diálogo lo que triunfe. ¿Diría que la entrevista del viernes entre Blinken y Lavrov en Ginebra es la última oportunidad para la diplomacia? Yo no puedo hablar por ellos, pero no, por supuesto que no es la última vía para la diplomacia. Hay conversaciones directas entre Blinken y Lavrov, pero hay también conversaciones entre la OTAN y Rusia. España participó en ese consejo a través de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores. Hay el marco de la OSCE también, donde nos reunimos un número mucho más grande de socios. Hay un diálogo europeo con Rusia. No, hay muchas vías para el diálogo, no es la última vía. ¿España se plantea enviar ayuda y medios a Ucrania, como ya se ha comprometido a hacer Estados Unidos? No estamos ahí, no estamos en ese escenario. Eso no está encima de la mesa en estos momentos. Lo que España sí ha afirmado en el seno del Consejo Atlántico y en el seno del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea es la unidad, tanto en el seno de la OTAN como en el seno de la Unión Europea, unidad en el diálogo e, insisto, unidad en la disuasión si el diálogo no diera sus frutos. Ministro, Rusia exige garantías de que la OTAN no se va a expandir hacia sus fronteras. ¿Eso está descartado, el darle esas garantías a Rusia?
No podemos volver al pasado, no podemos volver a esquemas que ya están superados, a las esferas de influencia, a que un Estado dicte cuál debe ser los miembros de una organización, o a que un Estado vea una coerción sobre cómo va a decidir cuál es su esquema de seguridad. La soberanía de los Estados, la integridad territorial, son algo que son inviolables, es parte del derecho internacional. Por lo tanto, no podemos volver a esa Europa. ¿Está preocupado, ministro? Bueno, desde luego es un momento preocupante, sin duda alguna, pero estamos trabajando activamente para disipar esa tensión y esa desescalada. Pero sí, es un momento preocupante y cada uno debe de tomar sus responsabilidades. Otro de los asuntos de los que habló con Blinken ayer en Washington fue de la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid en junio. ¿Tienen ya confirmación de si va a asistir presencialmente Biden? Confirmación como tal no hay. Yo creo que no ha confirmado todavía ningún jefe de Estado y de Gobierno, porque las invitaciones de la Secretaría General de la OTAN no han debido de salir todavía. Pero sí, en varias conversaciones era tácito que el presidente Biden asistiría, pero confirmación como tal en estos momentos no hay, porque no me consta que hayan salido las invitaciones desde la organización. ¿Y hay algún tipo de avance para que en esa cita o incluso antes haya una reunión entre Biden y el presidente Sánchez, ministro? Bueno, toda reunión ocurrirá cuando tenga que ocurrir. Yo creo que mi presencia en Washington, con encuentros de muy alto perfil y de muy alto nivel, estamos hablando del secretario de Estado de los Estados Unidos, mi homólogo, estamos hablando de la persona que ocupa el más alto rango dentro del Congreso de los Estados Unidos, muchos congresistas, empresarios, en fin, eso demuestra el excelente estado de las relaciones entre España y Estados Unidos y la excelente sintonía entre ambos gobiernos. Quedó ya demostrado durante la crisis de Afganistán, donde el presidente Biden llamó al presidente Sánchez para solicitar el uso de las bases de Morón y Rota para que pudieran transitar sus colaboradores afganos. Es en estos momentos cruciales de gran tensión, como fue la salida de Afganistán o este momento de tensión sobre Ucrania, donde de verdad se pone de relieve quiénes son los aliados estrechos, y eso es España y Estados Unidos. Pero habló ayer con Blinken de la posibilidad de una cita entre jefes de gobierno. Hablamos sobre todo del contexto internacional y de la política internacional. Dejemos que el Palacio de la Moncloa hable por sí mismo. Yo soy el ministro de Asuntos Exteriores, no el portavoz de Moncloa. Lo que sí resaltamos los dos, en declaraciones públicas además, es el excelente estado de nuestras relaciones, la consideración de España como un socio leal, fiable, estrecho de Estados Unidos, e incluso de una excelente sintonía personal entre Anthony Blinken y yo mismo. Ministro, con Blinken habló del Sáhara. Ha anunciado usted un cierto compromiso entre España y Estados Unidos para buscar conjuntamente una solución para el Sáhara Occidental. Es un cambio respecto a la administración de Donald Trump, pero ¿qué proponen o qué ideas nuevas han intercambiado para resolver este conflicto? Bueno, yo no voy a desvelar evidentemente el contenido de mi encuentro con Anthony Blinken, pero nada más normal que dos países que son miembros del Grupo de Amigos del Sáhara en el seno de Naciones Unidas trabajen para desbloquear un conflicto que dura ya décadas y que está dejando sin esperanzas a una generación tras otra de miles de personas, de muchos jóvenes. Yo diría que es casi un imperativo moral, además de político, que aquellos países que somos miembros del Grupo de Amigos del Sáhara en Naciones Unidas trabajemos para intentar desbloquear esa situación. Hay un nuevo enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, Staffan de Mistura, con el que yo me voy a encontrar el viernes, en Madrid este viernes. Uh-huh. Sí, le veré en Madrid este viernes. Está realizando una gira por la región, precisamente en un avión de las Fuerzas Armadas Españolas que ha puesto a su disposición el gobierno, y lo pondrá tantas veces como sea necesario, porque todos aquellos que estamos en el Grupo de Amigos del Sáhara y en torno al enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, tenemos que intentar desbloquear un conflicto que dura décadas. No podemos permitir que dure una década más. Y ese desbloqueo, ministro,
puede pasar por terminar aceptando la autonomía del Sáhara bajo soberanía marroquí? Yo no puedo hablar en nombre de las partes. Podemos ayudar al enviado especial del secretario general. Podemos actuar dentro de los márgenes de Naciones Unidas. Hay múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el Sáhara a lo largo de todas estas décadas. Hay opciones encima de la mesa, hay esfuerzos creíbles, razonables. Son las partes las que tienen que decidir, pero lo que sí tenemos que hacer todos aquellos que estamos en el grupo de amigos del Sáhara es trabajar para que se encuentre esa solución política y mutuamente aceptable. Me dice, yo no puedo hablar por las partes, pero le pregunto por España. España ahora mismo considera que sería una salida aceptable, casi como mal menor, la autonomía del Sáhara bajo soberanía marroquí. Insisto, es absurdo hablar de lo que España pudiera querer, pensar. Lo importante es que esa solución sea política, sea mutuamente aceptable para las partes dentro del marco de Naciones Unidas. Ahí están las resoluciones del Consejo de Seguridad y ahí es donde España va a emplear capital político, porque lo que sí es necesario encontrar una solución. Hablamos de décadas de un conflicto prácticamente congelado. ¿Queremos más décadas de ese conflicto congelado? ¿Queremos más generaciones sin ninguna esperanza, sin ningún horizonte? Yo no me resigno a ello. ¿Usted cree que en los próximos meses se van a mover cuentos? Yo espero que sí. Nosotros vivimos con gran esperanza el nombramiento de Staffan de Mistura. Yo fui el primer ministro de Asuntos Exteriores que se reunió con él, de aquellos que son parte, de aquellos países que son parte del grupo de amigos del Sáhara. Viaja en un avión de las Fuerzas Armadas Españolas y lo hará tantas veces como sea necesario. Yo espero que sí. Yo espero que Staffan de Mistura sea el último enviado especial del secretario general para el Sáhara, porque por fin encontremos una solución. Esta semana hemos asistido, ministro, a mensajes claros de España a Marruecos a través del rey. El lunes Felipe VI habló de caminar juntos en una nueva relación entre los dos países. Hoy el propio rey en Fitur se ha detenido en el stand de Marruecos. Se ha detenido, quiero decir, había mensaje en esa parada. ¿Hay previsión o incluso fecha para que vuelva la embajadora marroquí, ministro? Bueno, esa es una pregunta que tiene que responder Marruecos. Las decisiones sobre los embajadores son decisiones que cada Estado toma. Yo no le puedo contestar. Lo que sí le puedo decir es que la relación de la Embajada de Marruecos, que tiene un encargado de negocios, que es una figura recogida en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, tiene un funcionamiento totalmente normal y una relación totalmente normal de Asuntos Exteriores, y la Embajada de España en Rabat tiene una relación normal y muy fluida con el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí y con el resto de ministerios. Si usted me pregunta, ¿me gustaría a mí que volviera la embajadora de Marruecos? Sí, pero no le puedo contestar sobre si volverá o no. Y las las palabras de Su Majestad el Rey, el Rey Mohamed VI de Marruecos el 20 de agosto también habló muy claramente en esa misma dirección. El presidente del gobierno, desde la base de Torrejón de Ardoz, flanqueado por el presidente del Consejo Europeo y la presidenta de la Comisión, también habló en esa dirección. Yo creo que estamos todos en la misma línea y en sintonía. Somos dos vecinos, dos socios estratégicos, y casi le diría que estamos condenados a entendernos en el mejor sentido de la palabra. Ministro, terminamos. ¿Qué le sugiere todo lo que está pasando en Reino Unido con el Partygate, las fiestas de Johnson? Bueno, es decir, es a los británicos a los que deben de decidir sobre eso. Yo le haría una reflexión mucho más amplia, y es: todos debemos de respetar las reglas sanitarias, porque no tenemos un desafío mayor en este momento que vencer al COVID-19. Protegiéndonos, protegemos a los demás, y no debemos de olvidar que aquí nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Por eso España da el ejemplo con una de las tasas de vacunación más altas del mundo, y también da el ejemplo con un esfuerzo de donación de vacunas a todo el mundo. No quiero dar, por supuesto, lecciones a nadie, y como le digo, esto es una reflexión mucho más amplia que el caso por el que usted me indica. Pero en estos momentos toda la energía debe de estar
derrotar al virus. Estoy convencido, ministro, de que en estos últimos días entre ustedes, los ministros, los miembros del gobierno, han tenido que comentar qué habría pasado en España si se demostrara que el gobierno había montado fiestas mientras tenía a la población confinada. Esta reflexión ustedes la han tenido que hacer. ¿Qué habrían hecho de nosotros? Bueno, no me gusta hacer política ficción. Somos todos muy respetuosos con las normas sanitarias, porque hay mucho en juego. No hay que especular sobre lo que ocurriría o dejaría de ocurrir aquí. Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, gracias por atendernos desde Washington. Muchas gracias, buenas noches. Enrique Juliana, conclusiones que sacas al escuchar al ministro. Primera conclusión, lo de Ucrania y Rusia está muy delicado, porque el ministro de Exteriores ha hecho verdaderos equilibrismos con el lenguaje. La situación es verdaderamente complicada y las cartas de la Unión Europea en esta situación no son muy buenas. No son muy buenas por una razón, porque la Unión Europea en su conjunto está orientada a una política de cambio de modelo energético, en el que en estos momentos una desestabilización de las relaciones con Rusia tendría efectos muy negativos. También para España, aunque dependamos menos de los combustibles rusos que los países del centro de Europa, como por ejemplo Alemania, por un lado, del tono de sus palabras, puesto que ha evitado los charcos, creo que no se ha metido en ninguno. De sus palabras detecto que la situación es francamente delicada. En lo que se refiere a Marruecos, pues efectivamente que se está explorando algún tipo de perspectiva nueva. Creo que el encuentro con Blinken para hablar de Marruecos, entre otros temas, es importante. Pensemos que hace mayo se llegó a dar por supuesto que Estados Unidos le había girado la espalda a España en relación con el asunto del Sáhara y en lo que se refiere a la relación complicada y tensa con Marruecos. Ello hoy no es así. La administración Biden no está en la posición de Trump. Recordemos que Trump lo que hizo fue hacer un reconocimiento unilateral de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. No se ve que la administración Biden vaya a dar este paso. Creo que es lo que quería Marruecos hace unos meses, lo cual no quiere decir que la administración Biden vaya a apoyar, como en los años 90, la celebración de un referéndum de autodeterminación. A mí me da la impresión, aunque nadie lo va a pronunciar por ese nombre, que en estos momentos se está barajando la hipótesis de un proceso de autonomía del Sáhara en el marco territorial de Marruecos bajo la supervisión y el control de las Naciones Unidas. Es decir, que el tema clave sigue siendo que toda solución se siga llevando a cabo en el marco de las Naciones Unidas. Y en este aspecto creo que la entrevista del ministro Álvarez con Blinken, con el secretario de Estado norteamericano, es una noticia positiva. Aquí también hemos visto muchos equilibrismos, sobre todo por decir algo que me parece que los oyentes quizás no se lo habrán creído del todo, ¿no? De que la política de España en relación a Marruecos no ha cambiado. No, sí que está cambiando, entre otras cosas porque en julio se entregó la cabeza de un ministro de Exteriores al rey de Marruecos. Creo que la enviaron un paquete de Amazon a Rabat, ¿no? Y por lo tanto, cuando has entregado la cabeza de un ministro de Exteriores al rey de Marruecos, la política cambia, ¿eh? Creo que hay un cambio y vamos a ver exactamente hacia dónde conduce. Manuela, ¿cómo lo ves? Pues mira, a mí la verdad es que escuchando a unos y a otros, lo que más me preocupa y de lo que yo quisiera hablar es que me da la impresión de que las tensiones entre Ucrania y Rusia estamos como jugando, porque parece que nadie nos creemos que realmente vaya a haber una invasión, ¿no? Y estamos como jugando, ¿no? No sé, yo me quedo bastante sorprendida porque estamos jugando con algo peligrosísimo. Estamos jugando con que hay 100.000 unidades del ejército, con que en un momento determinado alguien puede tomar una decisión terrible
y morir muchísima gente. Es decir, es que parece que se nos olvida lo que es la guerra, lo que ha sido en nuestra generación, en mi generación, que hemos tenido la suerte de no tener que vivir una experiencia de una lucha armada, de una guerra, ¿no? Parece como que se nos olvida que esto es muy peligroso, que hay que de nuevo recordar que somos pacifistas, que estamos en contra de la guerra. Se me vienen todos aquellos sonidos que llenaron nuestras calles de Madrid en aquellas manifestaciones, no a la guerra, no a la guerra, ¿no? Ahora, de pronto, ¿qué pasa? Que no importa. Y ahora otra consideración y una segunda reflexión. Pero bueno, ¿esto qué es? Nosotros, hay que pensar lo que significa la OTAN en un momento de los grandes bloques, cuando hay realmente dos bloques, porque son alternativas económicas, alternativas sociales. Aquello desaparece, cae el muro, y de pronto ahora, ¿qué sucede? Bueno, ya he oído muchos comentarios en relación con esa especie de deseo de Rusia de volver a reconvertirse en algo parecido a la Unión Soviética. Bueno, esto es un disparate, ¿no? Porque estamos viviendo ahora, digamos, en la primera parte del siglo XXI, de nuevo, en que va a haber invasiones, ¿no? Pero ¿esto qué es, no? Ya una tercera consideración, para mí importantísima, que en este momento y en este juego, ¿cómo es posible que se nos olvide los 300 muertos en Afganistán en una manifestación? Es que no vamos a hacer nada. Es decir, yo creo que esas son unas vulneraciones tan brutales de los derechos humanos que yo me parece que hay que volver a recordar que por encima de todo nosotros hemos suscrito un compromiso que yo creo que es el compromiso más importante de la familia humana, que son los derechos humanos. Ya ha pasado algo horrible en ese país y no hemos hecho nada, no decimos nada, no nos importa, estamos todo el día con esto. Y ya una tercera, o mejor dicho, una cuarta conclusión. A mí cuando se habla tanto de diálogo, sinceramente me parece que se desgasta la palabra diálogo, se desgasta absolutamente, ¿no? Porque yo creo, mira, yo ahora pienso en una experiencia, os va a parecer una chiquillada, ¿no? Pero cuando yo era magistrada y tenía que llegar a acuerdos con los pleitos, ¿no? Siempre decía, bueno, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el último? ¿Por qué se ha generado esta situación? ¿Por qué se ha generado esta situación, no? Yo creo que, sinceramente, pues la OTAN tiene que replantear por qué se ha llegado a esta situación, ¿no? Bueno, no sé si es útil, pero es de verdad lo que me sale, de verdad, porque es que me parece una frivolidad estar hablando de algo en lo que puede haber pérdida de vidas humanas cuando ha habido ya ese terrible caso que hemos venido en Afganistán. Simón. Sí, yo creo que si una transformación hemos visto durante los últimos 20 años es como el sistema internacional está en un proceso de reconfiguración evidente. Estamos viendo cómo el gran hegemón que era los Estados Unidos está perdiendo importancia y cómo en el fondo hemos visto también que estamos migrando de un mundo kantiano a un mundo hobbesiano. Es decir, me explico, ¿no? Un mundo que estaba regido como por valores que se suponían que iban a ser hegemónicos, como era el capitalismo de libre mercado, la democracia, y eso se ha ido rompiendo y volvemos otra vez a ver un mundo multipolar en el que curiosamente los europeos, cuando se creen que hablamos de multipolaridad, se creen que significa que Europa va a mandar más, cuando no significa eso, significa que va a mandar más el resto del mundo, y en el que realmente estamos viendo crudas relaciones de poder que tienen mucho que ver con áreas de influencia concretas de nuevas potencias que reclaman un paso en el mundo. Lo hemos visto con Irán, lo estamos viendo con Rusia, lo vemos con el auge de los BRICS. Y en estas circunstancias, en el fondo, yo creo que la razón última que hace un juego de suma cero en el que uno gana, uno pierde, la tensión que vemos ahora entre la OTAN Occidente y Rusia, es que en el fondo hay una competición por dos modelos. El modelo ruso, que lo que dice es seguimos esencialmente en un mundo, o hay que recuperar un mundo con áreas de influencia, e igual que hemos visto que en las repúblicas postsoviéticas del Cáucaso puedo intervenir y debo hacerlo, en mi zona de influencia también, por lo tanto usted no puede llegar hasta mi estado tapón, que es Bielorrusia. Usted no puede expandirse. Lo que plantean los estados de la OTAN es no. El principio de soberanía sigue rigiendo y tú no puedes imponer a países el que se puedan incorporar o no a la alianza. Y claro, esto es evidentemente muy importante para países pequeños, limítrofes. Pensemos en las repúblicas bálticas con importantes minorías rusófonas o lo que acaba de ocurrir ahora en el contexto de Ucrania. Y en el fondo ese desacuerdo yo creo que hace que la Unión Europea tenga una carta difícil porque ni siquiera los socios europeos están de acuerdo, aún diré más, ni siquiera intragobiernos europeos están de acuerdo. Fíjate la diferencia en la
Alemania entre la posición del SPD y de los verdes. Los verdes son mucho más duros con Rusia de lo que es el SPD, que siempre está un poco nadando y guardando la ropa también por los intereses que tienen con el gasoducto, ¿no? Que en un principio se podría abrir a futuro. Y ante esta situación es Estados Unidos quien otra vez está retomando la batuta. Pero en el fondo nos interpela a nosotros como europeos una vez más a la hora de preguntarnos, ¿somos capaces de tener una autonomía estratégica y de intereses militares, comerciales, económicos, sabiendo que el mundo va a ser cada vez más complicado, sabiendo que a lo mejor no hay que hacer seguidismo de Estados Unidos respecto a China o Rusia y tenemos que defender nuestros propios intereses si es que esa cosa somos capaces de identificarla con tantos países distintos? Yo creo que esto también es para nosotros una reflexión pendiente en la que evidentemente recordemos que Borrell ahora mismo está fuera de juego. O sea, ¿dónde está el alto representante de la Unión Europea? Está fuera, nadie le espera a la mesa, serán los representantes de Estados Unidos y de la OTAN los que lo hagan, y en esas circunstancias, en el fondo, revela cómo la Unión Europea sigue siendo un gigante económico con pies de barro en política internacional, sobre todo cuando hay que aplicar hard power, poder duro. Cuando es poder blando, no. Nuestras ideas aún siguen teniendo cierto predicamento en el mundo y seguimos siendo un lugar al que la gente quiere venir, porque seguimos siendo un paraíso de libertad en muchas cosas. Pero cuando toca ajustar las clavijas en estos temas, ahí es donde se ve todas nuestras debilidades. Enrique. Yo, si me permitís, ¿no? Creo, es decir, si esto va al poder duro, ya nos podemos olvidar de la recuperación económica. Quiero decir que si la situación desemboca en este invierno o en la primavera en una situación de enfrentamiento militar, aunque fuese un enfrentamiento militar de baja intensidad, es decir, que Rusia pues lo que quisiese es consolidar la apropiación de una parte de Ucrania, la parte al este del río Dnieper, que es donde la mayoría de la población es más prorrusa, para entendernos. La cadena de reacciones que esto suscitaría, que se manifestarían principalmente en forma de sanción económica, podrían comprometer muy seriamente la recuperación económica de Europa. Estamos ante un verdadero barril de pólvora que, si estalla, tendrá consecuencias nefastas, sobre todo para los europeos, porque esto ocurre en suelo europeo, esto no ocurre en suelo norteamericano. Claro, estamos en un contexto, pues ya casi que a mí me recuerda muchos días de la anterior Guerra Fría, en la que si uno opina un poco en dirección contraria a la opinión dominante, pues pasa por ser sospechoso. Y lo que voy a decir ahora podría parecer sospechoso de ser pro-Kremlin o pro-ruso. No soy pro-Kremlin ni pro-ruso, pero imaginemos qué pasó en Cuba cuando los soviéticos desplazaron misiles a Cuba. En el 60 y tantos. Estuvimos a punto de una guerra nuclear de gran escala, ¿no? Porque Estados Unidos dijo, oiga, usted no puede colocar misiles a menos de 100 kilómetros de mis fronteras, ¿verdad? Y estuvo a punto de haber una guerra mundial atómica a gran escala que hubiese podido acabar con más de la mitad de la humanidad, y que se resolvió en el último momento cuando los soviéticos cogieron el barco, embarcaron los misiles y los sacaron de Cuba, ¿no? Repasemos el mapa, si lo tenemos en casa. ¿Dónde está Ucrania? ¿Dónde está la frontera de Ucrania con Rusia? Si Ucrania entra en la OTAN, y la OTAN libremente, en virtud de esa adhesión de Ucrania en la OTAN, instala armamento nuclear en suelo ucraniano, tiene a Moscú a tiro de piedra. Hombre, en fin, yo creo que no hay que ser muy pro-moscovita para imaginar que eso es un problema para Rusia, ¿no? ¿Verdad? Hombre, no, todos los países tienen derecho a decidir sus alianzas internacionales, sí. Ahora bien, todos los países tienen derecho a hacer un movimiento que coloque armamento nuclear en su suelo y que pueda provocar una tensión internacional imposible de gestionar. Pues sobre eso tengo mis dudas. Es decir, creo que la negociación de un cierto estatuto de neutralidad sobre algunos países que marcan la frontera rusa no me parece una cosa descabellada. Pablo, no me parece descabellado. Es más, es decir, es que esto ya se hizo. Vamos a ver, en Europa, Austria, ¿por qué no pertenece a la OTAN? ¿Por qué no pertenece Austria a la OTAN? Pues porque al acabar la Segunda Guerra Mundial se acordó, los rusos habían llegado a Viena, los soviéticos.
el Ejército Rojo. Se acordó que Viena sería un país neutral. Y ahora resulta que Hungría, que pertenecía al bloque soviético, está en la OTAN y Austria sigue siendo neutral. Finlandia, que tiene una larga frontera con Rusia, no pertenece a la OTAN, también por la misma razón, porque se consideró inteligente en aquel momento que fuese un país neutral. Bien, pues yo creo que considerar de nuevo estatutos de neutralidad no me parecería un disparate. A Pablo Simón, que quiere ir a Bruselas. Porque tampoco quiero que se me interprete aquí pro Washington ni pro Estados Unidos, porque voy a hacer simplemente el contraargumento que lo que plantea Enric tiene sentido, pero podríamos decir Tallin, Riga, Vilnius, Berlín y otras tantas capitales europeas están a tiro de Moscú. Es decir, no hablamos de Washington, por supuesto, pero estamos hablando de muchas capitales europeas que tienen un miedo real, sobre todo después de algo que ha ocurrido que no es menor, que son los sucesos en Ucrania. Es decir, hemos visto cómo Rusia no ha tenido ningún problema en la anexión de la península ucraniana y en favorecer también la guerra civil que hemos estado viendo en la parte de la zona de Donetsk, digamos, ¿no? Donde hubo que después desmilitarizar. Claro, ese miedo también es real. Lo que quiero decir es que el miedo puede llevar a veces a reacciones descontroladas en situaciones que ahora mismo es un polvorín. Y ojalá que se busque un acuerdo y un compromiso razonable que satisfaga a las partes, porque yo creo que va en interés de todos. Griselda, estás ahí, ¿verdad? Griselda Pastor. Aquí estoy, sí, buenas noches. Me dices, Macron ha anunciado una propuesta europea para la OTAN. Sí, lo que ha dicho hoy en el Pleno, entre otras muchas cosas, es que habría una propuesta europea sobre geoestrategia que se iba a presentar en la Alianza Atlántica, y ha dicho además en los próximos días. Todo esto en el contexto de un discurso muy duro en el que la posición francesa y como presidencia de la Unión es importante, es que hay que rearmarse, atención, a nivel europeo, pero rearmarse, dice, para el diálogo, porque como más creíble va a ser la potencia europea, más fácil será poder llegar a un acuerdo diplomático con Putin. Griselda, hablabas de Macron, estas palabras las ha pronunciado ante el Parlamento Europeo en su discurso para explicar las líneas en las que va a versar la presidencia francesa de este semestre del Consejo Europeo. Hemos visto allí una gresca importante entre los propios franceses, ¿no? Hemos visto la política francesa llevada al Europarlamento. Sobre todo hemos visto por primera vez a Macron, que a nivel europeo y en las instituciones es un poco la bandera de la Europa, ¿no? De la Europa que somos, de la Europa que no sé si es, sí, que queremos, por decir así, ¿no? A nivel institucional, de golpe, pues atacado y tocado francamente por su oposición. Inicialmente abierto aquí la pelea el candidato presidencial de los Verdes, que es eurodiputado, y con mucha dureza ha dejado muy claro que hay más Europas posibles, ¿no? Y eso ha molestado muchísimo a Macron. Veréis. En vérité, vous l'avez compris, monsieur le président. Nous avons une divergence de fond sur l'Europe que nous voulons. Notre Europe ne sera jamais la vôtre. Nuestra Europa no será nunca la vuestra, le ha dicho en un cara a cara inédito y en fin, francamente, que ha dejado al Parlamento un poco revuelto. La española Irache García, en nombre de los socialistas, se ha levantado para pedir respeto por el debate y que se centraran en temas europeos. Ha dicho, los temas franceses ya los debatirán ustedes en casa, y los que tengamos que ir a hacer campaña allí ya iremos. Pero ahora estamos hablando de Europa, ¿no? Es cierto que Jadot les había dado por el tema del aborto, y esto, a pesar, hay que decirlo, que Macron ha propuesto modificar la Carta de Derechos Fundamentales para incluir dentro de esos derechos el aborto. ¿Y con qué cara miraba Roberta Metsola, la nueva presidenta de la Eurocámara, cuando Macron decía eso? Pues ha empezado a poner orden, pero se ha centrado mucho en que la gente se estaba pasando con el tiempo de uso de la palabra. Vale. Oye, Griselda, hablando de grescas nacionales, nos contabas a las 10 que hay cierta perplejidad allí en las instituciones europeas por la virulencia con la que el PP está atacando aquí en España la gestión de los fondos europeos por parte del gobierno. Hay preocupación, sí, porque atacar la gestión española es cuestionar un proyecto que ha costado muchísimo de arrancar a los países que pagan. Por tanto, sembrar dudas sobre la gestión de esos fondos es malo para todos si realmente no pueden demostrarse, ¿no? La Comisión no será
o igual sí, ¿no? Casualidad. Justamente hoy, esta mañana, ha hecho una convocatoria técnica para explicar cómo en la gestión de fondos y ensalzar exactamente la gestión española, ¿no? Y explicar por qué España es el único país que en estos momentos ha recibido ya el primer o el segundo pago, digamos el pago que no es automático, sino el que queda avalado por las reformas presentadas. No hay mucha preocupación, yo no sé si os servirá de ejemplo parte de una conversación. Hoy hemos tenido muchas en off, con técnicos, expertos y responsables europeos, pero de alguna forma el resumen de esas conversaciones, y siento ya no poder citar, pero sí puedo deciros que es gente muy muy cercana a los que están gestionando, nos decían que hay en Europa muchos ciudadanos que han podido volver a creer en el proyecto gracias al Fondo de Solidaridad, y que eso molesta a quienes no creen en el proyecto colectivo. Yo no sé muy bien quiénes son los técnicos y asesores de Casado en temas europeos, pero es verdad, en público no están diciendo nada, pero ese tono tendría que servirles de advertencia. Claro, es que se refieren a palabras como esta, Griselda. Escucha, de Teodoro García Egea, el número 2 del Partido Popular hoy. Es evidente que el Partido Socialista ha establecido un criterio, que es aquellos territorios donde gobierna el Partido Socialista adjudicamos, y aquellos territorios donde no gobierna el Partido Socialista castigamos. Esto lo primero es que no es así. De las 6 comunidades que más fondos europeos han recibido hasta ahora, solo en una gobierna el PSOE. En 4 de esas 6 gobierna el PP. Y por este orden, las comunidades que más dinero han recibido son Andalucía, Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Galicia. En Andalucía gobierna el PP, en Cataluña gobierna Esquerra con Junts, en Madrid gobierna el PP. En la Comunidad Valenciana aquí gobierna el PSOE en coalición con Compromís y con Podemos. Podemos es apoyo parlamentario. En Castilla y León gobierna el PP y en Galicia gobierna el PP. Entonces, claro, que García Egea diga esto que ha dicho hoy, donde gobierna el PSOE, allí van fondos europeos, y donde no gobierna el PSOE se les castiga. Es evidente que el Partido Socialista ha establecido un criterio, que es aquellos territorios donde gobierna el Partido Socialista adjudicamos, y aquellos territorios donde no gobierna el Partido Socialista castigamos. Pero pues es que esto es mentira. Y además esto, si se escucha en Holanda, Finlandia, Suecia, los países que ponen la pasta en el plan de recuperación, que no querían, o donde ha habido un gran debate, pues implica un zambombazo para la credibilidad de España en concreto y del programa en general, Griselda. Bueno, supongo que todos recordaréis esas horribles palabras de un ya pasado, por suerte, presidente del Eurogrupo, de origen holandés y que era curiosamente socialdemócrata, ¿no? Que dijo aquello de que los del sur se gastan el dinero en vino y en mujeres. Y fue su final, hay que decirlo. Tardó algunos meses, pero fue su final. Pero en la práctica esa caricatura es una muy mal argumento y muy preocupante visto con ojos europeos, porque ha costado muchísimo arrancar ese compromiso de solidaridad. Es la primera vez que hay inversiones colectivas a un nivel parecido con deuda colectiva. El objetivo es poderlo prorrogar de alguna forma. Está sobre la mesa el debate sobre la fiscalidad y qué pasa con las reglas fiscales, la deuda, el 3%. Todo eso no ayuda y visto desde Bruselas, aseguro que empieza a molestar. Griselda, nos vas contando mañana. Un beso. Hasta ahora. ¿Qué os sugiere que se esté rompiendo así ese cristal de protección que había hasta ahora respecto a los fondos europeos para que estuvieran o quedaran al margen de la gresca política, Manuela? Mira, yo creo que estamos llegando ya a una situación en la que cada vez se exterioriza más algo que es dramático, y es una oposición que juega exclusivamente cuanto peor mejor. Es decir, está dispuesta a que tengamos las consecuencias peores con tal de tener la esperanza de que con eso puede restar votos al partido, a la coalición que ahora está en el gobierno. Y esto es dramático, absolutamente dramático, porque es, desde mi punto de vista, el cáncer de la democracia. Es decir, cuando por encima del objetivo general, que es que tienes que querer, tienes que conseguir que tu país vaya mejor, no te importa. Porque lo que verdaderamente quiere es que cuanto peor mejor. 1. 2. Yo creo que llega un momento que el señor García Egea, aquel que le entreviste, que no sé quién era el que le está entrevistando, le tiene que decir: señor García Egea,
usted está mintiendo. Porque si los medios de comunicación no decís nada, es decir, aquí cuando nos reunimos y en las tertulias, pues decimos es mentira, y entonces las agencias de verificación dicen esto no es verdad. No, pero yo creo que llega un momento, es decir, que esa responsabilidad, que además es el desarrollo de un principio constitucional de que la información tiene que ser veraz, la opinión puede ser la que sea, pero la información no. La información, lo dice la Constitución, tiene que ser veraz. Yo creo que los medios de comunicación en un momento concreto hay que decirle, señor García Egea, esto no es verdad. Espero que se lo digáis, por favor. Señor García Egea, usted está mintiendo. Eso no es verdad, porque es que si no, no podemos avanzar. Pablo, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, hay un capital político invertido en esta operación de deuda colectiva de 750.000 millones enormes. Hubo que vencer unas resistencias de los países frugales tremendas para conseguir que por primera vez existiera algo que no le hemos puesto eurobonos de nombre, pero que termina siendo en el fondo que se endeude la Unión Europea para hacer mecanismos de transferencia y de créditos a los países más afectados por la COVID. Si esta operación sale mal, es decir, si el dinero está mal gastado, si no conseguimos el que los ciudadanos vean que redunda en su beneficio y también en una transición que nos haga más viables desde una perspectiva productiva y también energética, la Unión Europea va a sufrir un bache tremendo. Porque hemos tenido la oportunidad de hacerlo en un contexto difícilmente repetible, como ha sido una pandemia mundial. O sea, pensemos que es que finalmente hemos conseguido que Alemania se viniera a esto. El que el PP esté haciendo esta estrategia ahora es no solo decepcionante, sino que además lo que más me preocupa es que no es sorprendente. No es sorprendente porque el Partido Popular fue a reunirse, el líder del Partido Popular cuando fue elegido, Pablo Casado, fue a reunirse con Angela Merkel, lo recuerdo perfectamente, a Bruselas, para decir que el presupuesto que había aprobado el gobierno no cumplía la ley de estabilidad. Dolors Montserrat ha ido repetidamente al Parlamento Europeo a decir que aquí tenemos una suerte de dictadura constitucional cuando se aprobaron los primeros estados de alarma y que se estaba persiguiendo a periodistas en el contexto español. Y esto lo ha hecho en el contexto además en el que se estaba denunciando a Hungría porque realmente está ocurriendo. Esto causa una perplejidad. Cuando tú hablas con gente que está allí en Bruselas, causa una perplejidad el tener a un partido de la oposición haciendo política de ese nivel en instituciones europeas, en el que, fíjate lo que te digo, Aimar, hasta la oposición en Hungría se cuida mucho de lo que dice sobre su país en el contexto europeo. Que la nuestra no lo haga es algo que solo puede llevar a la indignación. Y luego además son tan torticeros a la hora de presentar cómo se hacen estos fondos. Pero si estos fondos no son un reparto, si van en función de los planes que presentas, claro. Si es que depende de cuáles sean tienen que ir a inversiones productivas, tienen que ir con otras empresas en PERTES, hay mecanismos de fiscalización suficiente y tienen el visto bueno de la Comisión Europea. En ningún lugar de Europa, en ninguno, Aimar, existe una comisión independiente que se encargue de asignar los fondos. Puede haber comisión independiente que propone hacia dónde tienen que ir esos fondos, pero es de una aplicación política. Si el problema que tenemos en España no es que vaya a haber corrupción, el problema que tenemos en España es que tenemos una administración tan lenta que nos vamos a quedar con muchos fondos sin gastar. Si ese es el verdadero problema, si es que no tenemos capacidad material para ejecutar todo el dinero que estamos recibiendo, y ese es el drama. Y fijaros la maravilla que sería el pensar en una oposición que lo que hiciera fuera intentar mejorar esa capacidad de la administración, decir, vamos a empujar todo. Pero mira los presidentes autonómicos, Manuela, como aquí también hay matices, porque ¿sabes quiénes son los que van a ejecutar estos fondos? Precisamente los titulares de la competencia, es decir, las comunidades autónomas y los municipios. Es decir, ¿qué van a hacer el gobierno? Generar corrupción para que después sea Feijóo el que gaste el dinero en Galicia. No tiene sentido. Escucha el contraste entre los cañonazos de la Dirección Nacional del PP y los llamamientos al sosiego por parte de dos de los varones territoriales del PP, presidentes autonómicos, lo que decía Pablo, Juan Manuel Moreno en Andalucía, Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Escuchen, venimos de escuchar a Teodoro García Egea diciendo, donde gobierna el PSOE se invierte, donde gobierna el PP castigan. Escuchen lo que dice el presidente de Andalucía y el presidente de Galicia. Desde aquí pido al Gobierno de España una reflexión, todavía estamos a tiempo, para que esta oportunidad la sepamos aplicar de la manera más eficiente. Yo creo que deberíamos de sosegar el debate y hablar en serio. Ha empezado el reparto, no se ha cerrado el reparto en ningún caso. Los grandes fondos no son exclusivamente, es que al menos Galicia
ha pedido al gobierno que nos aclaren en materia de llamamientos al sosiego, que es muy distinto al tenor de las acusaciones. Y no solamente al sosiego, a mí me parece muy importante decir cuestiones concretas, ¿no? Porque dice, vamos a ver si tenemos que pedir explicaciones. Yo creo que muy bien, como decía Pablo, bueno, si se trata de un concurso, se trata de una serie de propuestas. ¿Qué propuestas son las que han hecho unos y otros de los que ahora se quejan así? Pero de verdad eso hay que decírselo. Juliana. Pues mira, yo creo que todo el mundo está bastante al cabo de la calle de lo que va ocurriendo, y en el momento en que se produzca el tener que ir a votar, pues vamos a ver exactamente en qué términos se pronuncia la gente. Pues la política de este país empieza a ser ya tremendamente previsible, ¿no? Es decir, se han traspasado muchas líneas, no me atreveré a decir líneas rojas, sino líneas, bueno, que una cierta pauta política en este país todavía respetaba, han sido traspasadas. Evidentemente el espectáculo que estamos dando en Bruselas pues no es un buen espectáculo para España, no es bueno para el PP, no lo es, y yo creo que ellos lo saben, pero creo que también les da igual en estos momentos, porque en estos momentos de lo que se trata es que hay unas elecciones en Castilla y León el próximo 13 de febrero, en las cuales en realidad creo que quien más se juega es Pablo Casado. Es decir, que si en estas elecciones, por la razón que fuere, el PP pinchase, lo cual no quiero decir que perdiese la presidencia, pero que pinchase, la estrella de Casado podría palidecer, ¿eh? O sea, un pinchazo del PP en Castilla y León sería muy malo para la candidatura de Pablo Casado a las elecciones generales, recrudecería las tensiones internas en el PP con la presidenta de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Estas elecciones, que han sido impulsadas por la Dirección Nacional del PP desde la calle Génova, están pensadas que sirvan de plataforma para reactivar la figura de Pablo Casado. Si no lo consigue, va a tener un problema. Y por lo tanto se está poniendo mucha carne en el asador o mucho carbón en la caldera para que lleguemos a estas elecciones en un clima, pues bueno, de la tensión electoral que requiere una campaña electoral. Creo que sustantivamente esto es lo que está ocurriendo. ¿Esto es malo para España en el exterior? Sí. Es malo para España en el interior. ¿Es bueno para construir un debate cívico ordenado, sosegado, como desearía Manuela Carmena? Sí, es malo. Pero en realidad estos son los contextos de la política. Y yo en estos momentos he de decir, sin embargo, que detecto una cierta debilidad del PSOE en este combate político. Ya lo detecté hace un par de semanas, una semana, con la famosa e inacabable polémica sobre la carne. Veo al PSOE flojo de piernas en esta aproximación a las elecciones de Castilla y León. Es verdad que hay algunas realidades de fondo que no acompañan. La inflación la tenemos al 6%, el precio del gas sube ahora el petróleo, estamos en el horizonte que estamos ante el tema de Rusia y Ucrania, que ha sido muy comentado hace unos minutos. Este está siendo un invierno duro en términos políticos, ¿no? Pero, insisto, veo al PSOE en estos momentos un poco flojo de remos. De todas maneras, no olvidemos una cosa, por volver otra vez al tema de los fondos, que desde luego todo, es decir, es evidente que el contexto de las elecciones afecta, pero claro, no olvidemos una cosa clave. Estos fondos, la gente no va a ver sus efectos de manera inmediata, porque están destinados a inversiones que no comenzarán a generar frutos hasta dentro de 3, 4, 5 años. Luego uno podría esperar, si fuera, y yo creo que por eso viene el matiz, ¿no?, entre los presidentes autonómicos respecto a la Dirección Nacional. La Dirección Nacional efectivamente está poniendo toda la carne en el asador por lo que toca al contexto de Castilla y León. Pero los presidentes autonómicos saben que hay algo que viene muy bien, y es inaugurar cosas antes del periodo electoral del año 2023. Y que para eso los fondos europeos van a ser enormemente útiles, porque lo que te permite es vender propuestas, calentar la economía y señalizar que has hecho cosas durante esta legislatura. Yo precisamente ahí es donde veo el matiz entre quién tiene que gestionar de manera efectiva los fondos, que son a la hora de la verdad entes municipales y entes autonómicos, versus la Dirección Nacional del PP, que tiene un interés que es su propia, ahora mismo casi su propia supervivencia. Venga, seguimos. Hacemos una pausa mínima y tengo ya por aquí Manu Carreño que me va a contar lo bien que la va a hacer la Real, que se ha clasificado para cuartos en la Copa del Rey. Ahora mismo.
Me dices, Carreño, que estupenda la Real, ¿no? Pues sí, te lo tengo que decir, Aimar. Es que ha sido claramente superior, así que enhorabuena a ti y a todos los seguidores de la Real, que acaban de echar al Atlético de Madrid de la Copa del Rey. Otro palo más para los atléticos, que están teniendo una temporada muy regular. Yo creo que podríamos decir que la peor temporada desde que está el Cholo en el Atlético de Madrid. Claramente ganador. No ha habido partidos, que no ha habido ningún momento en el que el Atlético le haya podido plantar cara de verdad a la Real. Muy superior el equipo donostiarra. Así que los del Cholo, como digo, otro palo. Va a traer cola esta derrota. A ver qué dice ahora Simeone, que está a punto de hablar en rueda de prensa. En una noche en la que también se ha jugado 2 partidos de Liga. Uno ya terminado. El Celta le ha ganado 2-0 a Osasuna. Y está en juego el Valencia 1, Sevilla 1. Es el partido pendiente que tenía Sevilla, que ahora mismo estaría a 4 del Real Madrid. En un día en el que también se ha sancionado al Betis con 2 partidos clausurado el Benito Villamarín. Pero vamos, que lo van a jugar. Sí, 2 paradas de metro más abajo, 5 kilómetros y además con público. O sea que es un castigo de aquella manera. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. Empezamos a cerrar este miércoles 19 de enero, Marina. Con esta advertencia a Putin en boca de Joe Biden. It is going to be a disaster for Russia. Un desastre para Rusia de proporciones que ni el propio Putin imagina si llega a invadir Ucrania, aunque el presidente de Estados Unidos cree, así lo ha dicho, que el presidente ruso va a poner a prueba a Occidente, va a poner a prueba a Estados Unidos y a la OTAN en esta crisis. Mañana cumple un año de mandato Joe Biden con su propia crisis interna, porque todo apunta a que va a celebrar el aniversario con el no del Senado a la reforma electoral que quiere sacar adelante. El no de los republicanos, pero también de senadores demócratas contrarios en concreto a acabar con el filibusterismo, que impone una mayoría de 3/5 para aprobar cualquier norma. Biden siempre ha defendido el filibusterismo, pero ahora mismo es un obstáculo para revertir las leyes que varios estados de mayoría republicana han aprobado para restringir el voto de determinadas minorías. Su secretario de Estado viaja mañana a Berlín, donde el miércoles termina con problemas para 2 de los ministros del casi recién estrenado gobierno de Alemania. 2 nuevos ministros de Scholz en problemas graves, además. Sí, la de Exteriores y el de Economía, los 2 miembros de la Ejecutiva Federal de los Verdes, y a los que la Fiscalía de Berlín, se lo ha confirmado a Der Spiegel, está investigando por presunta malversación de fondos de su partido, por cobrar un bonus corona, los llaman en Alemania, de forma irregular. El dinero, por cierto, ya lo han devuelto. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, añadimos a la ropa de invierno en la mayor parte del país, ropa para protegernos de la lluvia en el Cantábrico, y es que las nubes de esta noche acabarán cubriendo el cielo y mañana darán lugar a chubascos, no muy significativos, pero en definitiva va a llover, con una cota de nieve en la cordillera Cantábrica alrededor de los 1000 metros, nubes con momentos de sol en el Mediterráneo y en el conjunto del país, una jornada más, muchas horas de sol, con ambiente gélido la próxima madrugada. Durante la tarde de mañana, como va a soplar un poco de viento y las temperaturas serán parecidas a las de hoy, la sensación será de más frío. Y lo que mejora un poco, Jordi, es la calidad del aire, o eso dice la previsión por lo menos. Sí, este viento que estábamos anunciando, que va a aumentar la sensación de frío, en realidad también va a airear un poco toda esta contaminación que en los últimos días ha ido subiendo. En Madrid, por ejemplo, esperamos nordeste no muy fuerte, pero suficiente como para que ventile un poco este aire. Eso es la contaminación artificial la que provocamos nosotros, pero también hay mala calidad del aire. En Canarias aquí va a aguantar un par de días más por culpa de la calima. Especial atención en las islas más occidentales, porque sobre todo para personas con problemas respiratorios, esta calima, pues eso, que puede crear algunas dificultades. Carbó, hasta mañana. Buenas noches. Un juez ha citado a declarar como investigada a Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, a raíz de una denuncia por las subvenciones públicas que ha concedido el ayuntamiento, gobernada por ella, a entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, entidades que ya recibían fondos públicos antes de que llegara Colau al ayuntamiento de Barcelona, pero ahora una asociación denuncia a la alcaldesa por supuesta prevaricación y tráfico de influencias por beneficiar teóricamente a estas plataformas afines a Barcelona, que es la plataforma política de la alcaldesa. Esto ya lo investigó en su día la Fiscalía a raíz de otra denuncia. Lo archivó este verano, 31 de julio, porque no vio indicios de ningún delito. La Fiscalía lo investigó, dijo, aquí no hay delito, señores, se archiva. Pero ahora, a raíz de una nueva denuncia, un juez imputa a Colau, tengo aquí al lado a Manuela Carmena, me va a decir imputar, no. Investiga. Para entendernos, declarar, citar como investigado es lo que antes se llamaba imputar, ahora ya no existe esa figura. Bien, declara, convoca como investigada a Ada Colau, que tendrá que declarar el 4 de marzo
que es dentro de 15 días. Ella ha comparecido hoy, Ada Colau. Mostrar mi perplejidad y nuestra perplejidad también de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, porque hemos conocido que esta investigación que se abre es sobre unos hechos que ya se archivaron hace unos meses por parte de Fiscalía, que abrió una investigación por otra denuncia. Y hubo una investigación que consideró que no había ningún indicio de irregularidad y, por tanto, Fiscalía archivó sin tirar adelante la denuncia. Entonces, una vez que Fiscalía había archivado porque no veía indicios de irregularidad, que se vuelva a abrir otra causa, pues realmente sorprende. ¿Quién es la entidad que ha denunciado a Ada Colau? Es una entidad llamada Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, de la que no se sabe prácticamente nada. De hecho, los periodistas del País, Clara Banchar y Jesús García, los periodistas allí en Barcelona, se han ido a la supuesta sede de esta entidad en la capital catalana, está en la avenida Diagonal. Ni un cartel, ni una placa identificativa, ni el nombre de ningún profesional, cualquier referencia que pudiera haber a esta asociación, nada. En la recepción lo único que les han dicho es que es un despacho en el que trabajan abogados, nada más. Dice el ayuntamiento que no consta que esta asociación tenga ninguna actividad en Barcelona, que lo único que consta es que presentó enmiendas al reglamento de participación cuando se pretendían hacer consultas ciudadanas allí en Andalucía, en Barcelona, para preguntarla por la municipalización del agua. Bueno, pues esta asociación presentó enmiendas en ese proceso. Y ojo que esta misma asociación se querelló contra el Ayuntamiento de Valladolid también por la municipalización del agua. De hecho, una concejala del Ayuntamiento de Valladolid, María Sánchez, que es del grupo de Valladolid Toma la Palabra, ha escrito hoy: hay entidades fantasma que solo aparecen para atacar a los ayuntamientos que se atreven a tocar los intereses de ciertas empresas. Un lobby en torno a la gestión del agua que se dedica a intentar condicionar la opinión pública y a tratar de poner palos en las ruedas a través de los juzgados. Bueno, más allá de quién está detrás de esa asociación, derecho tiene todo el del mundo a presentar una querella si considera que ha habido una gestión delictiva de lo público. Si tiene o no recorrido esa denuncia lo decidirá el juez, pero de momento lo que hay es una situación política compleja porque Barcelona tiene ahora mismo una alcaldesa citada como investigada, lo que antes se conocía como imputada. El Código Ético de los Comunes dice que un cargo público tiene que dimitir si le imputan por delitos relacionados con la corrupción, malversación, prevaricación, tráfico de influencias. Por eso están pidiendo ya la dimisión de Colau el PP y Ciudadanos, que además están haciendo circular este vídeo del pasado de Ada Colau con Jordi Évole. ¿Tú crees que en este país se dimite lo suficiente? Por ejemplo, los que están imputados, hay muchos imputados que no dimiten. No, cuidado con los imputados, ¿eh? No, pero por ejemplo, lo que sí que podría hacer es validarlo con la ciudadanía y hacer una consulta y decir, oye, me han imputado. O sea, ¿someterías a referéndum tu propia dimisión en caso de que te imputasen por un escándalo de corrupción? Es un hecho suficientemente grave como para que la ciudadanía opine. Este es el vídeo que está haciendo circular el PP, convenientemente cortado, además editado. En un comunicado los comunes aseguran que la dimisión debe ser solo en casos de que haya un presunto ánimo de lucro personal, cosa que en este caso no está en cuestión, ¿no? La denuncia ni siquiera lo plantea en esos términos. Pero este asunto plantea varias derivadas. ¿Quién empieza? Manuela, levanta la mano. Casi que mejor. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo te digo, Aymar, que no se puede decir imputación, tampoco se puede decir una cosa que has dicho, me vas a perdonar. Vaya, decir, lo que antes era... Vamos a empezar atacando. Claro, venga, vamos a ver, tú has dicho, lo que antes era imputación, ahora es citar como investigado. No, es que precisamente lo que se quiso es evitar el que hubiera esa confusión, porque la imputación tenía un contenido absolutamente diferente que es el de la citación como investigado, ¿no? Entonces, es que es radicalmente distinto, y si se hizo esa reforma fue precisamente para evitar esto, para evitar que en un momento concreto en el que un determinado momento un juez, seguramente en este caso sin base alguna, si ya ha habido antes una denuncia por esos mismos motivos y se ha sobreseído. Eso parece que si es así, sin ningún motivo. Pero vamos a suponer que fuera otro caso, ¿no? Entonces lo único que el juez quiere es más información, exclusivamente. Y no tiene nada que ver con la imputación. Es que la imputación es cuando el juez piensa ya que efectivamente hay datos para entender que hay una responsabilidad dirigida a una determinada persona. Y si se cambió, no era simplemente por un cambio de lenguaje, era por un cambio de concepto. Y ese cambio de concepto estaba muy relacionado con yo diría, la situación dramática que hay del abuso
sistemático de imputaciones que están encaminadas, he empleado aquí el término incorrecto de imputaciones, diríamos atribuciones de actitudes ilícitas y con repercusión penal sin base ninguna, ¿no? Esto hay que ponerle un coto, ¿no? Y el coto inicial que se le puso es decir, no, vamos a ver, eso no es una imputación. Manuela, te pregunto, soy el ego absoluto, ya lo sabes, y te consulto siempre. ¿El juez, para recibir más información, tiene que citar como investigada a la alcaldesa? ¿No puede pedir más información antes de decidir si da todos estos pasos? No, ¿no? Bueno, es difícil, es decir, porque si se pone a investigar, lo primero que tiene que decir es citar a quien tiene que ver con la investigación, ¿sabes? A quien de alguna manera se le responsabiliza, ¿no? Entonces, un acto muy formal se le da una trascendencia política terrible. Entonces, por eso yo insisto muchísimo, de verdad, no es lo mismo. Cuando hay la reforma de la ley es porque se quiere decir muy claro que son dos conceptos distintos y la imputación no tiene nada que ver ahora mismo con que le citen a uno como investigado, ¿no? Entonces, yo sí os pido a los medios de comunicación que eso lo digáis diferente, porque bastante hay ya con esa terrible costumbre de estar constantemente presentando denuncias y querellas contra los responsables de la gestión pública, ¿no? Que eso es un cáncer y eso hay que analizarlo, ¿no? Yo insisto mucho, ya me callo. A mí el control judicial, claro que sí, es necesario, pero hay que buscar una relación diferente, hay que profundizar en el tipo de control judicial que se está haciendo a la actividad política, porque si seguimos haciéndola, como la venimos haciendo hasta ahora, y utilizada por una oposición o por intereses que quieren evitar el proceso de la gestión de un ejecutivo, de la gestión de quien está en las instituciones, la hacemos cada vez más ineficaz, y eso no puede ser, porque no podemos llegar al final de que al final la democracia en sí mismo resulte ineficaz, porque de alguna manera la política acabe siendo inútil, ¿no? Entonces hay que hablar y hay que buscar de una manera cómo se hace el control de la actividad política por parte de lo judicial, ¿no? De la judicatura. Enrique, ¿cómo lo ves? Bueno, parece claro que se van aproximando ya las elecciones municipales dentro de... Bueno, queda tiempo todavía, Enrique. No, un año. Pasa volando. Un año, es verdad, oye, tenés razón, pasa volando. Dentro de un año estaremos ya en vísperas, ¿no? Y las elecciones municipales en la ciudad de Barcelona van a ser muy competidas porque la reelección, que sería ya la tercera elección de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, pues no es segura, pero tampoco quiere decir que lo tenga perdido. Va a ser muy competido, ¿no? Va a ser muy competido y va a haber filibusterismo judicial, que es una práctica que ya está bastante instalada en este país, y lo habéis explicado bien. Pues aquí una entidad cuyo rótulo no siquiera aparece en la dirección, despacho de abogados, que están conectados con la protección de determinados intereses privados, pues han presentado una querella, y basta que, aunque el juez la haya aceptado y que la palabra investigación se haya puesto sobre la mesa, pues que evidentemente empiece la tormenta política. Esta tormenta política puede ir a más o puede ir a menos en función de lo que decida el juez. En este programa se acaba de informar que en Alemania en estos momentos 2 ministros del recién estrenado gobierno alemán están bajo el foco de la justicia por presumiblemente haber cobrado unas dietas oficiales que no tenían que haber cobrado. Allí son como bastante más rigurosos que aquí, ¿no? Porque aquí hay cosas muy gordas que han pasado, que han pasado sin ningún tipo de punición, ¿no?, jurídica. Ahora bien, también creo que hay que atender algunas cosas del pasado reciente de Barcelona para entender la polémica, ¿no? Porque recordaréis que el alcalde Trias, el anterior alcalde de Barcelona, antes de Ada Colau, de Convergencia, luego ahora de Junts, ese hombre en un momento dado fue acusado de tener dinero en Suiza. ¿Cierto? Y salió en la portada de la prensa y de algún periódico de Madrid de manera muy destacada. Sí, del mundo. Incluso un periódico, efectivamente, lo que acabas de citar, publicó el número de cuenta corriente, que es una auténtica audacia por su parte, puesto que nunca se pudo comprobar que ese número correspondiese a una cuenta corriente de Xavier Trias en Suiza, ¿no? Y Trias perdió la alcaldía.
Los de Convergencia sostienen que la perdió por culpa de eso. Mi opinión personal difiere de esa apreciación, pero lo que sí está claro es que Xavier Trias fue acusado públicamente de evadir impuestos en Suiza, de escapar a la fiscalidad española en Suiza, de tener dinero en Suiza, que nadie en ninguna instancia judicial española le pudo abrir procedimiento por ello, porque no se, en fin, esa cuenta no era falsa. Se le acusó, por lo tanto, de manera falsa de poseer ese dinero en Suiza. Y, hombre, yo creo que en ese flanco político existe un cierto resentimiento por lo que ocurrió y por las palabras que entonces se dijeron. Pues, hombre, un cierto sentido creo que lo tiene. Dicho esto, ¿ha de dimitir Ada Colau? Creo que no. Hay que ver exactamente esa instrucción judicial que recorrido tiene. Hombre, sí. Si le abriese un proceso, pues entonces la cuestión sería distinta. Puede ocurrir, pero puede ocurrir que sea archivada, como ocurrió con otra denuncia anterior. De todas formas, yo creo que aquí hay dos planos, ¿no? Uno es si esto tendrá continuidad política o no, y eso sí que va a depender totalmente de si el proceso judicial continúa escalando en intensidad o no. Si yo, algo que me he quedado un poco sorprendido, luego a lo mejor Manuela puede puntualizar en esto, ¿no? Es el hecho de que la Fiscalía haya archivado un caso, pero después un juez lo pueda volver a reabrir instancia de otra denuncia. No sé si esto se puede hacer indefinidamente o hay un plazo a partir del cual no es posible, pero luego hay una segunda consideración que dame un segundo, sí, Manuela, vale, pues ¿nos si puedes quieres aclarar eso? Bueno, la verdad es que es el juez el que al final decide si acepta o no, es decir, que la Fiscalía puede decidir no presentarla, es decir, el papel de la Fiscalía en ese sentido es un agente de poner en marcha el proceso, pero no es el que decide la apertura del proceso, el que decide la apertura del proceso es el juez. Vale, pues simplemente quería esa aclaración porque a la verdad Barcelona, que es la dama en el tablero, juega un papel importantísimo no solo para el equilibrio político dentro de la propia Cataluña, y ahora mismo la codicia evidentemente es que es republicana en la siguiente ronda, ¿no? Sino el propio papel que van a jugar. Y el Partido Socialista. Por supuesto, ahora va a entrar en esa derivada, que es el papel fundamental que tiene la izquierda, sobre todo de Ada Colau en los comunes, tanto en la articulación de lo que después sea el espacio de Yolanda Díaz y el papel que van a jugar ahí, como la propia influencia que tenga el PSC-PSOE en todo este proceso. Claro, esto es muy importante porque Ada Colau está llamada a jugar un papel fundamental sobre cuál va a ser el rol de esa plataforma también en la reconfiguración de fuerzas en torno a Yolanda Díaz, y es una pieza a cobrarse por parte de sus rivales, porque ella es justamente una de las plataformas territoriales que tiene entidad y actividad propia y muy ligada efectivamente a la pervivencia del Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, la supervivencia del espacio de los comunes está muy asociada a que continúa manteniendo ese espacio de poder allí. El perderlo, desde luego, sería un golpe durísimo, precisamente porque es un espacio muy heterogéneo y también fragmentado. Bueno, bueno, ya veremos si está a punto de perder o no el poder, como apuntaba hace unas horas. Es Boris Johnson en Reino Unido, que se aferra como puede a su cargo ante el escándalo de las fiestas, incluso con cortinas de humo claras, como lo de anunciar hoy en el Parlamento el final de algunas restricciones del COVID, cuando lo que estaba pasando allí en la Cámara de los Comunes es que los extraños, sin duda, pero los propios también estaban pidiendo su dimisión, pero él resiste de momento. Corresponsal en Londres, Begoña Arce, buenas noches. Buenas noches. Boris Johnson espera ser candidato en las próximas elecciones y luchará contra cualquier moción de censura. Así lo ha explicado su portavoz esta tarde, después de un retorno agresivo y a la defensiva del primer ministro, en un tono que poco tenía que ver con la impostada humildad de la entrevista del día anterior. Johnson se ha visto asediado por todos lados. Sus propios colegas han pedido su dimisión. En nombre de Dios, váyase, le ha dicho el que fuera ministro para el Brexit, David Davis. El jefe de los laboristas, Keir Starmer, se ha burlado de las explicaciones sobre las fiestas, sus engaños, una situación insostenible. El país merece algo mucho mejor que esto. Usted está fuera de la realidad, fuera de control y pronto fuera del cargo. Esta noche no hay indicios de ningún aluvión de cartas pidiendo el cese. La deserción de un diputado Tory que se ha pasado a los laboristas ha sentado muy mal en el Partido Conservador y curiosamente puede que ayude a Johnson a ganar tiempo. Su situación de fondo, sin embargo, no cambia. Definitivamente habrá que esperar, eso sí, a ese famoso informe sobre las fiestas ilegales para que el grupo parlamentario se decida o no a pedir formalmente la moción de confianza. Y gracias Begoña, mientras Johnson intenta resistir allí en Reino Unido,
sucedido en Italia. El que parece que tira la toalla es Silvio Berlusconi, que amagaba con volver, que amagaba con intentar ser presidente de la República, ni más ni menos en Italia, pero finalmente parece que no. Ha echado números y no le salen los números. Tendría que convencer a demasiados diputados no adscritos a la derecha, diputados del grupo mixto de esa zona de nadie, y parece que no le salen los números. El equipo de Berlusconi ha suspendido los contactos con estos parlamentarios para captar sus votos. Corresponsal en Roma, Joan Soles, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Berlusconi mantiene silencio tras el incendio de los últimos días, en los que su séquito político ha destacado lo mejor del personaje, su experiencia, han dicho, y sus adversarios lo peor. Durante su mandato como primer ministro, las condenas por fraude fiscal y por corrupción, las leyes ad personam, el bunga bunga o la insistencia en que Mussolini no era un dictador. Que Mussolini, que proprio un dictador no era. Berlusconi dice que es optimista, pero incluso sus socios reconocen que va a tirar la toalla en los próximos días. De lo contrario, lo hará el resto de partidos. Así se deduce de las palabras del ex primer ministro Conte de los 5 Estrellas, tras reunirse con Letta del Partido Democrático y Esperanza de Libres e Iguales. Andranno rimosse candidature di parte, in particolare quella di Berlusconi. Cancelaremos las candidaturas de partido, en particular la de Berlusconi, ha afirmado Conte, y optaremos por un presidente o presidenta de prestigio. Un presidente o una presidenta. Atención al matiz. Presidenta. No hay ninguna novedad, ha insistido Letta al término de la reunión. Así las cosas, todo dependerá, según Salvini, de la derechista Liga. Che ha più numeri in Parlamento, questa è matematica, non è política. De quien tenga los números. Es matemática, no política. Es aritmética. Pues aritméticamente, ni derecha ni izquierda cuentan con los votos necesarios. Todo dependerá del quórum, de si pueden votar o no el medio centenar de electores enfermos de COVID y de si hay acuerdo o no de última hora antes de las votaciones de este cónclave laico a partir de las 3 de la tarde del próximo lunes, cada día hasta que resulte elegido el próximo presidente de la República Italiana. Gracias, Joan. Y al que no sabemos cuánta vida política le queda es al ministro de Educación francés, al ministro de Educación de Macron, que tiene a todo el profesorado en pie de guerra por el protocolo sanitario que anunció tras las vacaciones de Sanidad. De hecho, mañana, que es el móvil de Manuela, eso, de hecho, mañana hay huelga de profesores, pero lo que de verdad está poniendo en jaque la carrera política de este hombre, del ministro de Educación, es que cuando anunció este muy polémico protocolo sanitario, el hombre estaba aquí, en España, estaba en Ibiza, de vacaciones, no había dicho nada, estaba en Ibiza y desde aquí intentó gestionarlo todo. Claro, allí en Francia se han enterado y ha sentado a cuerno quemado. Corresponsal en París, Sara Canals, buenas noches. Buenas noches, así es, y es que a pesar de que el ministro ha asegurado que durante sus vacaciones no dejó de trabajar, tanto la oposición como sindicatos de profesores, de padres y de estudiantes exigen su dimisión. Ayer, además, el periódico Le Parisien desveló que durante sus 4 días en Ibiza se casó con su actual mujer, así que por segundo jueves consecutivo el sector educativo saldrá a manifestarse en las principales ciudades del país contra lo que consideran una gestión caótica de la crisis sanitaria. Sin embargo, aunque la presión crece en torno al ministro de Educación y al gobierno de Macron, algunos sindicatos han llamado a no movilizarse, y es que las protestas de la semana pasada culminaron con un acuerdo con el gobierno que se comprometió a distribuir 5 millones de mascarillas FFP2 y a contratar a 8.000 maestros y personal escolar. Gracias, Sara. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Perder la confianza es uno de los riesgos más serios que corren las democracias. Confianza en sus políticos, en la integridad del sistema electoral y, desde luego, en la administración de justicia. Cualquier acontecimiento que pueda provocar esa desconfianza ciudadana tiene que ser explicado minuciosamente por los responsables del entuerto. Por ejemplo, hace falta que el Consejo General del Poder Judicial, ese consejo tan interesado en la futura ley de vivienda y en mantenerse en sus puestos pese a que sus cargos estén caducados hace 3 años, ese consejo, explique con mucho cuidado qué ha pasado en el juzgado número 4 de Torrijos, Toledo.
Lo poco que se sabe hasta ahora es que la policía detuvo a un presunto narcotraficante de heroína en virtud de una orden de dicho juzgado y que en el momento del arresto se incautaron nada menos que 55 toneladas de droga. Sin embargo, 3 días después, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha decretó la inmediata puesta en libertad del detenido y de varios de sus colegas arrestados en el mismo caso por considerar que el mencionado juzgado número 4 había vulnerado el derecho de defensa y publicidad del proceso del presunto narcotraficante. Es evidente que alguien tiene que explicar muy cuidadosamente quién, cómo y por qué cometió un fallo tan sangrante y tan oportuno. Detener a un presunto narcotraficante con 55 kilos de heroína y dejarle en libertad por un error judicial tan elemental como es que explica el auto del Tribunal Superior exige muchas investigaciones y desde luego muchas explicaciones del Consejo General del Poder Judicial, si es que sus miembros tienen algo de tiempo para trabajar. Punto y 25. Nos vamos, señores. Hoy me permito recomendarles que si se han incorporado a lo largo de la noche a partir de las 10 y no tienen nada que hacer en las próximas horas o mañana, recuperen en Ser Podcast la entrevista que hemos emitido a las 9:30 con Jane Goodall. Te ha encantado, ¿no, Manuela? Me has dicho. Preciosa, me ha gustado muchísimo, lo he oído y entonces me voy a comprar el libro para correr. Jane Goodall, la mayor referencia ahora mismo en el planeta sobre el mundo animal, y ha sido una conversación muy especial. Ha sido preciosa. Nos vamos. Enrique, Juliana, Paula Simón, Manuela, Carmena. Un abrazo enorme. Un abrazo, gracias. Buenas noches. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.